Tengo entendido que ustedes saben una forma. Hoy vamos a ver la forma, la que para mí es como la forma más práctica o sencilla. Vamos a hacer 3, 4 ejercicios de esa manera, como lo estuvimos viendo ayer, y vamos a retomar la forma que seguramente ustedes ya conocen como para poder realizar eh, la solución de circuitos o la solución de mallas por leyes de Kirchhoff. Entonces, fíjense, primeramente tenemos nuestro circuito. Hay 5 pasos básicos que tenemos que seguir. Entre esos 5 pasos básicos nos dice que el primero de ellos vamos a determinar la polaridad de cada una de las fuentes de voltaje. Lo único que en lo que se refiere a eso, pues es que vamos a determinar o vamos a escribir cuál es positiva, qué lado es positivo y cuál lado es negativo. Recordemos que los arreglos que tenemos aquí como este, que tienen que tienen una rayita pequeña y una rayita grande, pues nos representan los bornes, y el lado pequeño va a ser el negativo y el lado grande va a ser el positivo. ¿Sí? Eso simplemente es el paso 1. El paso 2 nos menciona que es asignar las intensidades y sus sentidos en los nodos. ¿A qué se refiere eso? A que vamos a ver la manera de poder nosotros identificar hacia dónde van las corrientes eléctricas. Las corrientes eléctricas regularmente van a salir de los nodos positivos, perdón, de los lados positivos de los potenciales. Es decir, en este caso, para el potencial de 6 volts, pues tenemos una corriente que sale por acá. Esta corriente vamos a llamarla I1. ¿Sí? Luego tenemos otro potencial, que es el de 10 volts. Está el lado negativo, está el lado positivo. Vamos a hacer que una corriente salga para acá. Esta corriente va a ir a lo largo de toda esta rama del circuito. Ahora, en esa rama, vamos a nombrar a esa corriente como I3. ¿Por qué como I3? Porque, bueno, pues a la que va a fluir por aquí al centro la vamos a llamar I2. Esta rama I2 vendría siendo cuando I3 llega a este punto y se separa en una corriente que va para acá, una corriente que va para acá. ¿Sí? Ahora, esta corriente 1 pues va a llegar hasta este punto. Este punto nosotros lo vamos a llamar como nodo A. Entonces, ya tenemos una corriente 1 que sale del potencial de 6 volts o que está en la rama que contiene el potencial de 6 volts, una corriente 3 que está en la rama que contiene el potencial de 10 volts, y vamos a tener una corriente 2 que da justamente en la rama central, desde el punto A hasta, vamos a llamarlo, punto B. Cada rama tiene su potencial, cada rama tiene resistencias. La forma en que vamos a realizar esto, pues bueno, ya tenemos la primera parte, determinar polaridad, y está hecho, es de color verde. Asignar intensidades de corriente y sentidos, ahí está. Y el paso 3 nos dice asignar las mallas y su sentido. Las mallas, recordemos que es todo el circuito cerrado o todo el punto cerrado en el cual tenemos. En este caso tendríamos 2 mallas. Una que sería acá y otra que sería todo este lado de la derecha de la imagen. Vamos a nombrar cada una de esas mallas como malla 1 y malla 2. Desmiéntanme si regularmente ustedes en lugar de poner como M1, M2, ponen como corriente 1 y corriente 2. Sí. Ok, esa es la segunda forma en que lo vamos a ver. Les digo, primero vamos a ver 3 ejercicios como el de ahorita, y ahorita vamos a regresar al método tradicional que ustedes ya conocen. ¿Sí? Para mí se me hace más sencillo este que vamos a ver ahorita. Resulta en ocasiones más efectivo el otro, ¿sí? Pero, bueno, sobre todo en algunos casos. ¿Sí? A mí el otro se me hace un poquito más revoltoso, pero si ya lo conocen, para ustedes va a ser más fácil. Entonces, fíjense, ¿cuál es la finalidad aquí? En que en cada rama que tenemos para este circuito, ¿sí? Va a haber una corriente distinta. ¿Sí? Para la rama que está de este lado, pues tenemos la corriente 1. Para la rama que está al centro, tenemos la corriente 2. Y para la rama que tenemos a la derecha, tenemos la corriente 3. Ya tenemos asignadas las polaridades, ya tenemos asignadas las intensidades de corriente y ya tenemos asignadas las mallas y los sentidos. ¿Sí? Vamos a hacerlo, la literatura nos dice que lo hagamos regularmente en sentido horario. Entonces, al hacerlo en sentido horario, pues van a estar girando hacia la derecha. ¿Sí? Significa que todo vectorcito que hayamos dibujado como corriente, ¿sí? Si está a favor del sentido de la malla, va a ser positivo. Si está en contra del sentido de la malla, va a ser negativo. Ahora, ¿qué significa eso? Pues vamos al paso 4. El paso 4 nos dice, elige uno de los nodos y aplica la ley de nodos. Esa ley de nodos, ¿qué es lo que nos dice? La sumatoria de todas las corrientes dentro de un nodo debe ser 0.
Entonces, vamos a agarrar el nodo A, el punto A. Entonces, la sumatoria de las corrientes es igual a 0. No voy a hacer zoom para que lo tengamos más claro. Ahí está. Ahora, toda corriente que esté entrando al nodo entra con valor positivo, toda corriente que salga del nodo sale con valor negativo. Entonces, al nodo están entrando la corriente 1 y la corriente 2. Entonces, corriente 1 más corriente 2. Pero, dense cuenta, toda la rama de la derecha tiene ¿qué corriente? La corriente 3. Significa que de ese nodo está saliendo la corriente 3. ¿Qué mencionamos ahorita? Toda corriente que esté saliendo de un nodo va a estar restando. ¿Sí? Esta otra forma de escribirlo es que la corriente 1 más la corriente 2, es decir, cuando llega la corriente 1 y la 2 y se juntan aquí en el nodo, pues da como resultado una corriente que sale, que sería la corriente 3. ¿Qué es esto? Esto es exactamente lo mismo que esto. Nada más es otra forma de poder expresarlo. Si lo despejamos hacia la izquierda, nos va a quedar esta ecuación de aquí. ¿De acuerdo? Ahora, déjenme quitar eso que está más ahí. Ahí va. Ya tenemos esto. Si tenemos 2 mallas, agarramos un nodo. Si tenemos 3 mallas, agarramos 2 nodos. Si tenemos 4 mallas, pues más nodos. Y así nos vamos a ir. Ya tenemos un nodo. Regularmente un solo nodo funciona. Ya estamos obteniendo una ecuación que depende de las corrientes. Entonces, corriente 1 más corriente 2 menos corriente 3 es igual a 0. Ahí está. Luego, el paso 5 nos dice, aplica la segunda ley de Kirchhoff o ley de tensiones. ¿Qué es lo que nos dice esa segunda ley? Esa segunda ley nos dice que la suma de los potenciales dentro de una malla es igual a 0. Pero vamos a recordar que el potencial es resistencia por intensidad de corriente. Esto significa que la suma de los potenciales pues debe ser igual a la suma de los potenciales y el potencial es resistencia por intensidad de corriente. Si esto, que es lo mismo que esto, lo pasamos restando a la izquierda, como son lo mismo, pues algo menos el mismo, 0. Y cumple justamente esto que tenemos indicado aquí, que la suma de delta B sea igual a 0. Entonces vamos a resolverlo de esta manera. Con esto, la suma de los voltajes va a ser igual a la suma de las resistencias por su respectiva intensidad de corriente. Ahí va. Tenemos 2 mallas, entonces tenemos que hacerlo 2 veces. Si tuviéramos 3 mallas, lo hacemos 3 veces. Si tenemos n mallas, lo hacemos n veces. Entonces fíjense, en esta malla, la malla 1 que tenemos va a ser en sentido horario. Vamos a partir del punto B, avanzar, subimos a derecha y luego bajamos nuevamente hasta llegar al punto B, en ese sentido horario. Aquí del punto B, para esta rama, ¿cuál es la corriente que está fluyendo a través de la rama hacia la izquierda, del punto B hacia la izquierda? ¿Cómo se llamaría esa corriente? ¿Qué corriente es? Y 1. Sería la corriente 1. Entonces, esa corriente 1, avanzamos y pasa ¿por dónde? Por la resistencia de 3 ohms. Entonces vamos a ver. 3 ohms por la corriente 1. Debido a que están en el mismo sentido que la malla, dense cuenta que la malla va así. Justamente por aquí la malla apunta hacia la izquierda, justamente por esta zona. ¿Sí? Luego va subiendo, la malla sube, ¿sí? O el recorrido sube y llegamos al potencial. ¿El potencial cuánto vale? 6 volts. Estamos entrando por el lado negativo, pero salimos por el lado positivo. Es decir, estamos yendo hacia acá. Esos 6 volts, pues es voltaje, es potencial. Y el potencial, recordemos que nos decía la fórmula que la suma de los potenciales es igual a la suma de las resistencias por su intensidad de corriente. Entonces, la suma de los potenciales. Vamos a ver, en esa malla, ¿cuántos potenciales hay? En la malla de la izquierda, ¿quién me puede decir cuántos potenciales hay? ¿Uno? Solamente hay uno. Y ese potencial en este caso vale 6 volts. Y en este caso, dense cuenta, por el sentido de la malla, entramos por el lado negativo y salimos por el positivo, significa que están en el mismo sentido. Entonces, queda con signo positivo. Si hubiese sido que es el positivo y luego el negativo, es decir, primero el lado largo del potencial y luego el pequeñito de los bornes, entonces va en sentido contrario, sería menos 6. Luego, ya tenemos los potenciales, ya tenemos esta parte izquierda, vamos con la derecha, la de la
derecha, recuerden que es resistencia por intensidad de corriente. Ya tenemos el primero de ellos. Del punto B salimos, de aquí, en este punto, ¿sí?, donde está la resistencia de 3 ohms, está pasando la corriente I1. Entonces es 3 veces I1. Seguimos avanzando, avanzamos, aquí no hay resistencias, llegamos al nodo A. Del nodo A, ¿qué nos dice la malla? Pues la malla va hacia abajo en ese punto. Avanzamos y llegamos a la resistencia 2. Entonces, resistencia de 2 ohms. ¿Qué corriente está fluyendo por la resistencia de 2 ohms? I2. La I2, que es nada más esta de aquí, ¿sí? Y sé que a lo mejor algunos se me van a empezar a confundir por el hecho de que acá le ponen corriente 1, acá le ponen corriente 2, y van a decir, pues uno está a favor, la otra en contra, y la resto, ¿sí? Aquí todavía no. Eso viene lo siguiente. Este método es más sencillo todavía, o más, al menos para mí es más práctico. Ahora, nuestra malla va hacia abajo, pero la corriente I2 apunta para arriba. ¿Esto qué significa? Que están en sentido opuesto. Y al estar en sentido opuesto, entonces es negativo. Ya no hay más elementos dentro de esa malla. Tenemos un potencial, una resistencia, dos resistencias. Tenemos un potencial, una resistencia, dos resistencias. Ahí está, que termina ese. Es malla 1. Malla 1. Vamos a hacer la malla 2. La malla 2, ¿qué es lo que tiene? Fíjense, vamos a empezar bueno, va igual, va en sentido horario. Empezamos en el punto B, subimos, luego ya que llegamos hasta el punto A, vamos a la derecha, luego llegamos al extremo, bajamos y luego hasta la izquierda. Primeramente empezamos con potenciales. Dentro de la malla B, ¿cuáles son los potenciales que están dentro? Es decir, para hacer esta primera parte de la ecuación. ¿Cuántos potenciales hay en la malla 2? Uno. ¿Está a favor o en contra de la malla? A favor. Estaría a favor, porque aquí nuestro sentido de la malla va subiendo, aquí va hacia la derecha, ¿sí? Nuestra malla va para acá hacia la derecha en este punto, ¿sí?, porque va en sentido horario. Y entonces el potencial entramos por negativo, salimos por positivo, a salir por el lado positivo, entonces está a favor. Si hubiese otro potencial por ahí, pues tenemos que ver si está a favor o en contra. Entonces ya tenemos 10 volts. Ahora sí, vamos a hacer el lado que indica resistencias por intensidad de corriente. Salimos del punto B, nuestra malla apunta hacia arriba, vamos avanzando y llegamos a la resistencia de 2 ohms. Entonces son 2 ohms. ¿Y qué corriente está fluyendo por esa resistencia de 2 ohms? I2. La I2. Perfecto. Posteriormente, llegamos al nodo A, y cualquier cosa que esté sobre esa rama, dense cuenta, ahora va a fluir sobre esa rama la corriente I3. Llegamos al potencial, ese ya lo utilizamos, ya lo escribimos, llegamos a un extremo, no hay otra resistencia, bajamos, no hay nada, sonó como la canción de Juan Gabriel. Y luego, hacia la izquierda, nuestro sentido de nuestra malla, y llegamos a la resistencia de 4 ohms. Y en esta resistencia de 4 ohms, ¿qué corriente está fluyendo? I3. La I3. Entonces, 4 y 3. ¿Esta corriente está a favor o en contra de la malla? Favor. Está a favor. Dense cuenta, la corriente 13 de aquí va a la derecha, baja baja hacia abajo, ¿sí? Sigue avanzando, y cuando llegue a este punto, ya se va a la izquierda, ¿sí? Y en este punto, justamente donde está la resistencia, está a favor de la malla. Entonces, al estar a favor es más 4i. ¿Qué es lo que estamos obteniendo de esto? Pues lo siguiente, estamos obteniendo un sistema de ecuaciones, que es I1 más I2 menos I3 es igual a 0. De la segunda ecuación, que obtenemos 3I1 menos 2I2 es igual a 6. De la tercera ecuación, que es lo que obtenemos 2I2 más 4I3 es igual a 10. Tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Es un sistema de ecuaciones. Si el número de ecuaciones de incógnitas son el mismo, ¿tiene o no tiene solución?
Sí. Sí tiene solución. ¿Qué sería lo siguiente? Pues bueno, ya sea que lo hagan por el método que ustedes conozcan, sustitución, suma, resta, igualación, Kramer, eh, Gauss-Jordan, Gauss, Gauss-Seidel, no me acuerdo cuál otro hay, pero hay como 10 métodos distintos, ¿sí? Entonces, se puede resolver. La otra opción es que puedan usar alguna calculadora de sistema de ecuaciones que esté en línea y con eso lo resolvemos y nos ahorramos mucho tiempo y problemas. Ahora, si nosotros introducimos estos valores a una calculadora de sistemas de ecuaciones, ¿qué resultado les da? $2.15. Ajá. 0.23. 0.23 amperes. Y el último, 2.38. 2.38 amperes. Y ahí está. Ahora, dense cuenta, bueno, ya obtuvimos las corrientes para cada uno de ellos. ¿Qué significa el hecho de que todas sean positivas? El hecho de que todas las corrientes sean positivas significa que la zona donde las dibujamos, que la corriente 1 entraba al nodo A, la corriente 2 entraba al nodo A y la corriente 3 salía del nodo A, significa que los dibujamos correctamente. Si si la corriente 3 nos hubiese dado negativa, es decir, que hubiese dado menos 2.38, significa que la flechita que dibujamos para representar la corriente 3 no iba hacia la derecha, no salía del nodo, sino que entraba al nodo. ¿Sí? Eso es lo que hubiese representado. ¿Dudas hasta ahí? ¿Comentarios? ¿Fácil, difícil, complicado, imposible? ¿Regalado? Regalado, perfecto. Así. Ahora, excelente. Ahora, si yo les preguntara cuál es el potencial que está en cada una de las resistencias, ¿cómo podrían calcularlo? Si les pregunto, ¿cuál es el potencial en la resistencia de 3 ohms? Potencial en la resistencia de 3 3 por ohms. la corriente. ¿Ok? Recordemos, potencial es igual a R por I. Por la resistencia de 3 ohms está pasando la corriente 1. Entonces sería 3 por la corriente 1, que sería 2.15. Para el potencial para la corriente de 4 ohms y el potencial para la corriente de 2 ohms, pues bueno, cada una de ellas está pasando una corriente distinta. Para la de 4 ohms, pues son los 4 ohms por su corriente. La corriente que cruza por la resistencia de 4 ohms, pues va a ser la corriente 3, según nuestro esquema. Entonces esto por 2.38. Para la corriente 2, para la resistencia 2, perdón, son los 2 ohms por la corriente que lo está atravesando. La corriente que lo está atravesando es la corriente 2, 0.23. ¿Y cuánto les da cada uno de estos? Cha, 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 cha. 3 por 2.15 nos da el primero 6.45 volts. 4 por 2.38 nos va a dar 9.52 volts. Y el 2 por 0.23, ese es 0.46. 0.46 volts. Y ahí está. Y con eso. Y listo. ¿Dudas, comentarios? Todo es válido. No, profe. Ok. Ahora, vámonos con otro ejercicio. Muy similar. Este es de 2 mallas. Vamos a hacer otro que es de 2 mallas y luego nos vamos a ir a uno de 3. Y ya después de eso vamos a regresar a lo que conocen regularmente. Esto es nada más para que ejemplificar o esquematizar un poquito cómo funcionaría la otra forma. ¿Sí? Ahorita vamos a regresar al método que ustedes conocen y nos deberíamos obtener el mismo resultado. Ahora, muchas veces el método que ustedes ya conocen resulta ser en ocasiones más efectivo para algunos tipos de arreglos. ¿Sí? Porque créanme, ayer me di un round tratando de hacerlo de formas distintas porque hay varios métodos y no todos funcionan al 100%. Ahora, el siguiente, bueno, ¿alguien está copiando para dejárselo ahí?
No sé. No. ¿O le quieren? ¿No? Ok. Vamos a dibujar el siguiente. El siguiente circuito es así. Tenemos otra rama, una resistencia. Aquí sale otra resistencia. De esta resistencia fluye. Llegamos a una diferencia de potencial, del cual vamos subiendo. Aquí en la parte superior tenemos el nodo A. Del nodo A vamos a salir. Vamos a llegar a una diferencia de potencial que va a ir en sentido contrario al anterior. Una resistencia, bajamos y llegamos al nodo B. Los valores para dichos componentes van a ser 8 ohms, 10 volts. Ahora, este potencial aquí va a tener a su vez una resistencia. Aquí van a ser 20 volts y a su vez va a tener 2 ohms de resistencia. Aquí van a ser 6 ohms y aquí van a ser 30 ohms. Ok, nos falta poner datos. Parece que no. Ok. El paso 1 lo que nos mencionaba era qué cosa. Vamos a escribir la polaridad de las fuentes, ¿sí? O diferencias de potencial. Pues por convención ya se sabe o se dice que el lado más largo de la representación esquemática que tenemos aquí, pues es el positivo y el lado más pequeño es el negativo. Significa que acá es negativo y acá es positivo. Esa es la primera parte. La segunda parte nos decía, ok, ya que tienes eso, escribe cómo son las corrientes, ¿sí? Dibuja hacia dónde van las corrientes eléctricas. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a poner aquí con azul. Del potencial positivo es donde sale una corriente. Entonces una corriente sube para acá. Acá tenemos positivo y negativo. Entonces hay una corriente que fluye para acá. La corriente que fluye en este punto es la misma que iría desde este punto. ¿Sí? Vamos a nombrarle nada más por la cantidad de ramas. Tenemos rama 1, rama 2 y rama 3. A la corriente que fluye por aquí, vamos a ponerle corriente 1. A la corriente que fluye por el medio, vamos a ponerle corriente 2, por la rama central. Y a la corriente que fluya por el lado derecho, por la tercera rama, vamos a ponerle corriente 3. Nada más por el número de rama que es. ¿Sí? No es otra cosa en particular. Ahora. Ya tenemos cuánto vale cada elemento, las polaridades, las corrientes eléctricas, ya dibujamos para dónde van. Dense cuenta que aquí, por ejemplo, ¿qué significa esto? En el nodo A está entrando la corriente. Ay, estoy borrando, perdón. Ahí está. En el nodo A está entrando la corriente 1, está entrando la corriente 2, pero está saliendo la corriente 3. Pudimos haber puesto que a lo mejor la 1 va para la derecha y la 3 va para, la 1 va para la izquierda y la 3 también va para la izquierda. O entra la 1 y salen la 2 y la 3. Pero siempre entran 2 y sale 1, o entra 1 y salen 2. ¿Sí? No importa cómo ustedes lo acomoden. Al final de cuentas, cuando resuelvan el sistema de ecuaciones que se va a formar, van a obtener valores positivos y negativos. Los positivos significa que estaban bien dibujados en el sentido hacia donde dijeron ustedes que fluía la corriente. Si obtienen un valor negativo, significa que simplemente la flechita apuntaba para el otro lado. Y listo, eso es lo único. Ahora, ya tenemos paso 1, 2 y 3. Vámonos a hacer lo siguiente. Bueno, el paso 3 era esto, indicar las mallas. Los textos dicen regularmente, hazlo en sentido horario. Pueden hacerlo también en sentido antihorario o pueden ponerle a cada malla el sentido contrario a la que tenía al lado. Se sugiere por los libros y la literatura que sean en sentido horario. Ya va a depender de ustedes cómo lo quieran acomodar. Nada más van a tener que identificar claramente los signos correspondientes a cada uno de los elementos si están a favor o en contra de la malla. Vamos a posicionarnos en el nodo A. Nodo A. Y vamos a hacerlo de sumatoria de corrientes es igual a 0. Recuerden, toda corriente que entra a un nodo entra como positiva. Toda corriente que salga de un nodo sale entonces como negativa. Entonces, está entrando la corriente 1, está entrando la corriente 2, pero está saliendo la corriente 3. Ya tenemos una ecuación. Ya que tenemos esa parte, recuerden que en cuanto se pierdan, me dicen, por favor. ¿Sí?
Ya que tengamos esta parte, ahora vamos a hacer la malla 1. La malla 1 vamos a empezar en B, avanzamos y vamos a terminar en B. Dense cuenta cómo sería el recorrido. Por la rama que va desde el punto B al punto A por el lado izquierdo, ¿cuál es la corriente eléctrica que va a circular por toda esa rama? ¿Cuál es la corriente que está indicada? Sería la corriente 1. Sería la corriente I1. Dense cuenta que aquí del punto B hacia la izquierda sale I1. En la rama solamente no puede haber una corriente que esté pasando. Si en la parte superior indicamos que está pasando la corriente 2 hacia arriba, significa que del punto B, la corriente 2 va para arriba. Y en el punto B, la corriente 3 es la que está entrando. ¿Sí? Entonces, por toda la rama de nuestro circuito, en el lado izquierdo, la corriente que va a pasar es la corriente 1. Entonces vamos a ver. Avanzamos. Tan, 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 tan. No hay nada todavía. Subimos y nos encontramos con una resistencia. Dicha resistencia, ¿qué es lo que va a tener? Pues bueno, va a ser 8 veces la resistencia, ¿sí? Y la corriente que pasa por esta resistencia está a favor o en contra de la malla. La corriente va para arriba. Y la malla en este punto, ¿hacia dónde se fue? Para arriba también. Van en el mismo sentido. Entonces, es 8 veces la corriente 1 y con valor positivo. Seguimos avanzando. Llegamos a la parte superior, no hay ningún elemento. Seguimos avanzando, vamos a la derecha. No hay ningún elemento. Y llegamos al nodo A. Del nodo A vamos a ir hacia abajo para poder cerrar nuestra malla. Comenzamos a ir hacia abajo y nos encontramos con un potencial. Ese potencial vale 10. Pero entramos por el positivo y salimos por el negativo. Significa que está en sentido opuesto. Entonces es menos 10. El potencial es, si tuviésemos que representarlo como una flechita, iría hacia arriba, pero la malla va hacia abajo. Entonces, en sentido opuesto es menos 10. Otra forma de verlo es, si entro por el positivo y salgo por el negativo, entonces el valor del potencial es negativo. Si entro por el negativo pero salgo por el positivo, entonces el valor del potencial es positivo. Ahora, pasamos el potencial y seguimos avanzando. Y llegamos a la resistencia de 30 ohms. Entonces tenemos 30 ohms que pertenecen a esa malla todavía. Ahora, por esa resistencia de 30 ohms, ¿cuál es la corriente que está pasando? Lo que está fluyendo es la corriente I2, perfecto. Ahora, ¿esa corriente está a favor o en contra de la malla? En contra. En contra, entonces sería negativo. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer la malla 2. Ya una vez que ya no tenemos ya llenamos todos los elementos de la malla, pues ahí termina la ecuación. Ahora vámonos con la malla de la derecha, con la malla 2. Empezamos en el punto B, subimos, derecha, abajo, izquierda y terminamos en el punto B. Del punto B hacia arriba, todo va a favor o en contra de la malla. Vamos a ver. Comenzamos a subir y llegamos a la resistencia, que son los 30 ohms. La corriente que está fluyendo a través de esos 30 ohms, se me acaban de decir ahorita que es la corriente 2. Entonces, 30 veces la corriente 2. La corriente apunta para arriba y en este punto la malla también apunta para arriba. Entonces es positivo. Seguimos avanzando y nos vamos a topar con un potencial. Este potencial vale 10. ¿Sí? Recuerden, la fórmula es la suma de los potenciales es igual a la suma de las resistencias por sus intensidades de corriente. Ya tenemos una intensidad de corriente. Acá tenemos un potencial. ¿Sí? Nos estamos topando con un potencial, entonces este va al lado izquierdo de la ecuación. Este potencial entra por el negativo y sale por el positivo. Al salir por el lado positivo, entonces vale su valor, en este caso 10, pero positivo. Seguimos avanzando, llegamos al nodo A. Ya no hay más elementos ahí. Nos vamos hacia la derecha y todo lo que esté hacia la derecha va a tener una corriente y esa corriente va a ser la corriente 3. En la parte superior no hay elementos, entonces llegamos al extremo y comenzamos a bajar. Una vez que bajamos, llegamos a otro potencial. Este potencial es de 20 volts.
este potencial que apunta hacia abajo está a favor de la malla. Entonces, se pone positivo. ¿Sí? Entramos por el lado negativo, salimos por el lado positivo, entonces se pone positivo. Seguimos avanzando, avanzando, avanzando. Recuerden que a lo largo de toda esta malla, de esta rama, la corriente que está pasando es la corriente 3 y llegamos a la resistencia de 6 ohms. Por esa resistencia de 6 ohms va a pasar una corriente. Y esa corriente es, ¿cuál dijimos? 6 y 3 más 6. Sería 6 y 3. Y ahora, como está a favor de la corriente, entonces es positivo. Ya una vez que tenemos eso, desde cuenta, ya tenemos todos los elementos, avanzamos, 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 nada, 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 y llegamos al punto B. Y una vez que tenemos eso, entonces tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones es, en este caso es I1 más I2 menos 3 igual a 0, que es la primera ecuación. Vamos con la segunda. 8I1 menos 30I2 es igual a menos 10. Ya tenemos esta. Ahora es 30I2 más 6I3 es igual a 30. Ya tenemos esta de aquí. Y ese sistema de ecuaciones es el que tenemos que meter a una calculadora o una página, como ustedes deseen, no pueden hacerlo a mano, obteniendo entonces las corrientes correspondientes. ¿Quién lo está haciendo y cuánto les está dando? Ya voy, estoy haciendo ahí. La I1 me dio 1.15. ¿Cuánto? 1.15. Ah, caray. No debería. Y 1 y 2 menos y 3 menos... Dame. 1, 2, 8, 1. A ver si no la cometemos algo mal. Este va para acá, sube, baja, menos y 2. ¿Está bien? Ah, ok. Ya vi que nos faltó. Fíjense. Vamos a recordar algo, y algo importante que hubo aquí. Nos fuimos nada más de paso con las resistencias, pero ¿qué pasaba? Cada uno de los potenciales tenía, a su vez, una resistencia. Entonces nos faltó considerar algo. Ese algo es lo siguiente. Fíjense. Déjenme, lo puedo poner acá de otro color. ¿Sí? Para el potencial de 10 volts, que equivalía aquí en la malla 1, que nos encontramos con él, pues entraban los 10 volts negativos. ¿Sí? Pero ese potencial de 10 volts tenía también tenía su propia resistencia. Tiene su propia resistencia de 2 ohms. ¿Sí? Entonces, para la malla 1, cuando íbamos hacia abajo, la corriente fluía hacia arriba. ¿Sí? Por eso aquí con el de 30, pues teníamos menos 32. Pero en el potencial de 10 volts tenemos una resistencia de 2 también. Entonces, menos, al estar en sentido opuesto, menos 32. Ahora, para el caso de la malla 2, pues la corriente y la malla iban en el mismo sentido. Entonces aquí nos falta sumarle el 2 y 2. Y eso sería lo único que nos habría faltado, si no me equivoco. Déjenme revisar. Ok, tenemos esto para la malla 2. Ok, para la malla 2 es la corriente va para arriba y la malla va para arriba. Tenemos el 32, pero cuando la malla va hacia acá, hacia abajo, tenemos la corriente 3. Y esa corriente 3 va a pasar ¿por dónde? Por el potencial de 20. Y ese potencial de 20 también tiene ¿cuánto? Una resistencia de 2. Entonces, más 2 y 3. Eso es lo que nos faltó. Por eso no me estaban cuadrando las cuentas. ¿Sí se nota qué fue lo que corregimos? Sí. Ok. Entonces, vamos a corregir esa parte. Nada más aquí. Tan, 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 tan. La primera ecuación quedó igual. Queda como menos 31 y 2.
Y la tercera ecuación, en cuanto esto me deje escribir, va a quedar como 31 y 2 más 8 y 3. Este 8 sale de 6 y 3 más 2 y 3. El de acá es 32. No. Ok, 32. Sí, aquí le puse un 2. 32 y 2. Ahí está. Que sale de este con este. Ahora sí, por favor. Ya con eso corregido, ¿cuánto nos debe de dar? ¿Alguien? Thank you, thank you. Vamos a ver. Entonces yo también acá. Calculadora. Una ecuaciones. Resulta ser un sistema de 3 por 3. Profe, la I me da ¿Cuánto? ¿90 y qué? punto 964. 964. Thank you. La 2. Punto 571. Ajá. ¿Y la 3? 1.535. 35. Ajá, 535. 535. Ahí está. Perfecto. Gracias. Entonces, ahí está. Entonces, dense cuenta que aunque va a haber ocasiones donde vamos a tener potenciales y estos potenciales pues nos van a, algunos de ellos van a tener su propia resistencia, ¿sí? Y es justamente lo único que nos faltó por acá. Igual también fue mi error, yo me fui con la finta y me fui nada más con el signo o con el símbolo que representa la resistencia, sin recordar o darme cuenta que justamente en el potencial había también una parte que había algo que estaba aportando la misma resistencia, donde esa resistencia sería parte de la resistencia interna, que se acuerdan dónde vimos el término resistencia interna para los elementos potenciales. Fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz. No vimos la parte de fuerza electromotriz. Perfecto, Alejandra. Ahora fíjense. Profe, Vamos a aumentar. Mande. en la tercera columna de la matriz, bueno, en la segunda columna, en la tercera fila es 32, ¿verdad? No 31. Ajá, es 32. Ah, sorry, le puse 31, que juraba que eran 31. Pero, Okay. ¿Cambian mucho los valores? no, punto 93, punto 56 y 1.49. O sea, Ok. No, vamos a corregirlos nomás. Ahí está. Punto 93, punto 56 y 1 punto qué? 49. 49. Ahí está, ahora sí. Ya concuerdo. Listo. Mira, lo que puede hacer un solo ohm de diferencia. Ok. Vámonos con uno que esté ligeramente, y cuando digo ligeramente, más complicado es que vamos a agregarle una malla más. Ahí va. ¿Cómo va a ser esto? Actívate. Ahí está. Con esto. Vamos a tener una primera diferencia de potencial. Esto va a ser una corriente que va a fluir a través de una resistencia y va a llegar a un nodo. De este nodo bajamos y hay otra resistencia y baja. Y estos se conectan aquí. Y aquí hay otro nodo. El nodo superior fluye y hay otra resistencia y llega a otro nodo.
Este va para acá, no hay nada al centro. Bajamos resistencia y otro nodo. Nuestra tercera malla que estamos completando está en una resistencia. Avanzamos, bajamos, una diferencia de potencial y ahí está. Los valores que vamos a colocar o que vamos a usar son los siguientes. Para el primer potencial van a ser 24 volts. La resistencia superior son 20 ohms. Esta de aquí son 12 ohms. La de arriba son 18 ohms. La de abajo son 16 ohms. La de arriba son 24 ohms. Y el segundo potencial que vamos a estar aplicando son 30 volts. Ahora, si resolvemos esto, pues tenemos que indicar primeramente la polaridad de las fuentes de potencial, que son más y menos, más y menos. Esa polaridad nos va a indicar hacia dónde fluye la corriente. ¿Qué significa esto? Que del primer potencial la corriente sale para acá. Vamos a nombrarlo corriente 1. Significa que al nodo que está aquí, el nodo A, vamos a llamarlo, y acá vamos a llamarle nodo B o nodo 2, como quieran ponerle. Aquí llega una corriente I1. Esta corriente se puede separar en dos o se puede juntar en uno. Vamos a ver por acá. Del potencial de 30 volts, da negativo o positivo, entonces el positivo va para arriba, de ahí fluye, vamos a nombrarle I5. Nada más por convención. Podemos ponerle potencial ABCD. ¿Sí? Perdón, corriente ABCD, aquí vamos a nombrarle corriente 5. Ahora, entre estas dos, bueno, entre estas dos corrientes, la 1 y la 5, pues la 5 fluye y llega aquí, al nodo B. De esta corriente, una parte se va para acá y otra parte se va para acá, para la izquierda. Esta vamos a nombrarla 3 y esta vamos a nombrarla 4. La corriente 3 que sale del nodo B llega y entra al nodo A. Y si dos corrientes están entrando, entonces al menos una tiene que salir. Y esta va a ser 2. Ahora, ¿por qué lo estamos haciendo así? Dense cuenta, el potencial de la izquierda es 24, el potencial de la derecha es 30. ¿Sí? Ahora, entre el 24 y el 30, pues el 30 es mayor. Entonces, es ahí que decimos que la corriente 5, pues podríamos tal vez intuir que es superior, y es entonces la que va a pasar del nodo B y se va a seguir de largo hasta llegar al nodo A, cuando se tope con la corriente 1. ¿Sí? Por eso estamos poniendo que la corriente 3 llega para acá. Pudimos haber puesto que la corriente 1 se separa en la 2 y en la 3, que la 3 fuese para la derecha, y cuando hagamos las cuentas, si la corriente 3 que apunta a la derecha nos da negativo, significa que en realidad tenía que estar apuntando a la izquierda. Esa es la única diferencia, para que no se me estrese con respecto a hacia dónde dibujar las flechitas. Ya tenemos indicados las polaridades de los potenciales, ya sabemos hacia dónde fluyen las corrientes de los nodos, o lo marcamos de esa manera, de forma arbitraria. Y lo siguiente es indicar el sentido de la malla. Preferentemente vamos a ponerlas a todas en el mismo sentido. Según la literatura nos recomienda ponerlas a todas en sentido horario. Y vamos a nombrarlas malla 1, malla 2 y malla 3. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a trabajar con los nodos. Vamos a hacer el paso 4, que es hacer la sumatoria de las corrientes de los nodos es igual a 0. Para el nodo A o nodo 1, como le quieran llamar, ¿cuáles son las corrientes? Mande. La I3 la tomamos así porque la fuente de voltaje de 30, ¿verdad? Ajá. Pero ¿por qué no la pudimos haber tomado del lado contrario si también la fuente de 24? Pues podemos ponerlo. Fíjate, es más, vamos a cambiarlo. Cuando resolvamos esto, si al final de cuentas, cuando hagamos toda la operación, la I3 nos da negativo al resolver el sistema de ecuaciones, significa que en lugar, déjame activo esto. Ahí está. Significa, no está, ay, se borró. Espérame. Ahí está, modo lápiz. ¿Está? Listo. ¿Ok? Ahí está. Si lo ponemos para acá, I3, entonces la I3 fluye para acá. ¿Sí?
podemos ponerlo también de esa forma, ¿sí? Y al momento de resolver, si la I3 nos da negativo, significa que en realidad apuntaba a la izquierda. De hecho, no importa hacia dónde pongas tú las flechitas para dónde va. Nada más esa polaridad de hacia dónde apuntan se verifica hasta el final. Pero vamos a tener que tener mucho cuidado si están a favor de la malla o en contra de la malla cuando hagamos cómo van los signos en el sistema de ecuaciones. Pero por lo pronto no importa mucho hacia dónde va. Si el valor te da positivo, significa que lo dibujaste, que lo apuntaba en la dirección correcta. Si te da negativo, nada más significa que la flechita en realidad apunta hacia otra parte, entonces el flujo de corriente es contrario a como lo dibujaste. Y nada más se cambia el dibujo y entonces ya cambia el signo y listo. Bien, vamos a hacerlo así con la corriente 3 hacia la derecha. Entonces, en el nodo A, que es este de aquí, entra una corriente, no es positiva, y salen dos corrientes, la 2 y la 3. Al momento que están saliendo, sale la 2 y sale la 3. Y ya no hay más corrientes ahí. ¿Y qué nos dice esto? Que la suma de todas las corrientes es 0. Vamos a hacer el nodo B. En el nodo B, ¿cuáles son las corrientes que están entrando? Está entrando la 3. ¿Cuál otra está entrando? La 5, que es la que llega hasta acá. Más corriente 5. ¿Y está saliendo cuál? La corriente 4. Todo lo que entra es positivo, todo lo que salga es negativo. Es lo que nos indica ese punto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Ya no, si tenemos 3 mallas, nos basta con 2 nodos para hacer esto. Podríamos hacer el de abajo y el de abajo, los 2 de abajo, pero no es necesario. Con 2 de arriba nos basta. Ahora, vamos a hacer la malla 1. Vamos a hacer esto recordando que la suma de los potenciales es igual a la suma de las resistencias por sus intensidades. Entonces, la malla 1 va en este sentido, en sentido horario. Salimos de este punto, empezamos hasta llegar otra vez a este punto. Salimos para acá y llegamos por acá. Vamos a ver. Salimos de este punto, vamos hacia la izquierda, avanzamos. ¿Cuántos potenciales hay? Nada más hay uno, el 24. Entro por el lado negativo y salgo por el positivo. Positivo. 24. Ya no hay más potenciales. Entonces se queda nada más el 24. Ahora van las resistencias. Por esta rama por la que nos estaríamos moviendo, que es la de la izquierda, está fluyendo la corriente 1, que es esta de aquí. La corriente 1 va a pasar por la resistencia de 20. Entonces es 20 y 1, porque la corriente pasa por esa resistencia. ¿Sí? Ahora, tanto la corriente está a favor de la malla. Entonces es positivo. Corriente 1. Posteriormente, avanzamos y llegamos al nodo A y comenzamos a bajar. En esta rama que está entre la parte superior del nodo A y la parte inferior a donde tenemos que llegar, hay una corriente que está fluyendo y esa es la corriente 2. Esa corriente 2 está a favor de la malla 1. Entonces, va a ser positivo por estar a favor. Esa corriente 2 va a llegar a la resistencia de 12. Y es 12 veces la corriente 2. ¿Alguien se me perdió? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Los demás. Vamos a la segunda parte. Ahora. O malla 2, perdón. Vamos a salir de este punto hacia la izquierda y vamos a llegar por acá arriba. Entonces, por este punto, afortunadamente no hay corrientes todavía. Llegamos aquí y comenzamos a subir. Nuestra malla aquí va para arriba, pero la corriente aquí va para abajo. Significa que están en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, si la malla va para arriba y la corriente para abajo, sentido contrario, entonces es menos. La resistencia vale 12 y la corriente vale y 2. Llegamos hasta el nodo A y en el nodo A salimos a la derecha y entonces es la resistencia, la corriente 3. La corriente 3 va a llegar a la resistencia de 18. Entonces es 18 y 3. Y en este caso, tanto la corriente como la malla tienen el mismo sentido. La malla aquí va a la derecha y la corriente también, entonces es positivo también. Seguimos avanzando, llegamos hasta el nodo B y comenzamos a bajar. ¿Sí? Al momento de comenzar a bajar, la corriente que se siente en esa rama es la corriente 4. Bajamos, bajamos, bajamos y llegamos a la resistencia de 16 ohms. Entonces, 16 ohms multiplicado por la corriente 4.
tanto la corriente como la malla tienen el mismo sentido, entonces es positivo. Llegamos a la parte inferior y terminamos nuestra malla. ¿Cuántos potenciales había dentro de esa malla? ¿Ninguno? Ninguno. Entonces, la suma de potenciales es 0. Vamos a la malla 3. Vamos a ver. Vamos a empezar, si quieren, desde aquí mismo, desde la parte inferior. ¿Sí? En la malla 3, pues bueno, me viene fluyendo y va para arriba. ¿Sí? Al empezar a ir hacia arriba, nos encontramos con la resistencia de 16 ohms. Déjenme hago esto así. Está. Ah, caray. Déjenme. Okay. Se me está trabando esto. Ahí está. Ok. Comenzamos a subir y nos encontramos con la resistencia de 16 ohms. Por esta resistencia de 16 ohms está fluyendo una corriente, y esa corriente es la I4. Con respecto a esta malla, pues la malla va para arriba, pero la corriente va para abajo. Al ir en sentido opuesto, entonces es negativo. Llegamos hasta la parte superior al nodo B, y entonces vamos hacia la izquierda. Aquí en la izquierda nos encontramos una resistencia de 24. Son 24 ohms. Pero a través de esa resistencia de 24 está pasando una corriente, y esa corriente es la de I5. La corriente apunta para la izquierda, pero en este punto la malla apunta para la derecha. Van en sentido opuesto, entonces es negativo. Ahora, avanzamos y comenzamos a bajar. Nuestra malla apunta para abajo. ¿Sí? Entramos por el lado positivo del potencial y salimos por el lado negativo. Entonces, el potencial es menos 30. Al no haber otro potencial, entonces, ahí queda. ¿Qué es lo que vamos a tener que tener mucho cuidado aquí? En el acomodo de los datos. Es decir, fíjense, esto nos va a quedar el siguiente sistema de ecuaciones. Corriente 1 menos corriente 2 menos 1 corriente 3. En la parte inferior queda corriente 3 menos corriente 4 más corriente 5 igual a 0, y acá queda igual a 0. Con la malla 1 que obtenemos 20 veces la corriente 1 más 12 veces la corriente 2. Y eso son igual a 24. Con la malla 2 que obtenemos menos 12 y 2. Entonces, menos 12 y 2 más 18 veces 3. Es muy feo esto. ¿Está? Ok. 18 veces y 3. ¿Qué con eso? 18 veces la corriente 3. Está. Más 16 veces la corriente 4. Y eso es igual a 0, según la malla 2. Con la malla 3, que es esta, tenemos 16 veces la corriente 4 con signo negativo, menos 24 veces la corriente 5, y esto es igual a menos 30. Ese sería el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. ¿Sí? Este sería el sistema de ecuaciones que hay que meter a una calculadora, y aquí tenemos que tener mucho cuidado en cómo los acomodamos, porque créanme, te van a dar un buen round al momento de estar acomodando. ¿Sí? Termina con la corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4 y corriente 5. Ahora, si resolvemos esto, y estoy suponiendo que al menos la mitad del salón lo está haciendo, porque todos siguen ahí, ¿verdad? Claro, profe. Claro, ok. 2 de 21, ya es algo. Ahí está, ya son más. Y en el chat también ya respondieron. Ok. Sí. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a resolver esto, vamos a obtener los siguientes valores. El primero va a ser 0.718 amperes. La corriente 2 van a ser 0.718
803 amperes. La corriente 3 van a ser menos 0.085 amperes. La corriente 4, 0.699 amperes. Y la corriente 5, 0.784 amperes. Si ustedes se ponen a resolver todo este sistema de ecuaciones, de hecho, si ponen calculadora de sistemas de ecuaciones lineales, el primer link, ahí les permite hacer sistemas de 5x5. Sí, ¿Qué sería en este caso? Ok. ¿Sí obtuvimos lo mismo? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense, ¿cuál es la parte importante aquí? O que tenemos que fijarnos. Positivo, 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 pero, oh, sorpresa, hay uno que es negativo. Ese negativo, ¿está? ¿Está? Es este, el I3. Ese signo negativo que estamos colocando ahí, lo que significa es que la flechita en realidad de apuntar a la derecha como la dibujamos, tenía que ir apuntando a la izquierda. Es decir, salía del B y entraba en el A. Es lo que significa ese signo. Pero aún así estamos obteniendo su valor, ¿sí? Nada más eso nos indica hacia dónde fluye la corriente. Y eso es lo único, ¿sí? Pero aún así está bien hecho. Entonces, ¿qué significa eso? Que podemos a lo mejor equivocarnos o poner, ahora sí que indiscriminadamente, hacia dónde apuntan las corrientes eléctricas. A final de cuentas, cuando resolver el sistema de ecuaciones, si les da positivo, estaba bien dibujado. Si les da negativo, nada más corrigen el dibujo, listo, y entonces se pone negativo. Luego, para poder comprobarlo, pues entonces lo que hacen es, vuelven a hacer todas las ecuaciones, que no es necesario, resuelven el sistema y ya les va a dar positivo, ¿sí? Pero entonces ya ahorrándonos mucho trabajo, si está negativo, ponen el valor positivo y la flechita en realidad apuntaba para el otro lado. Y ahí está. Así de sencillo. Fácil, difícil, complicado, imposible. Pero nosotros decíamos, ¿Cómo? está fácil, pero podemos hacer como la otra manera que dijo. Ok, vamos a intentarlo. Ok, mismo dibujo. Nada más, déjenme, lo pongo acá al lado. Así, más, menos, tan, 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 para acá, para acá, baja, resistencia, tan, 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 se va para acá, baja, tan, baja para acá. De repente ven que hablo solo es porque también lo hacía cuando estábamos en el salón, ¿eh? Entonces, hablaba solo cuando escribía en el pizarrón, como para darle emoción al momento, porque todos ustedes están callados. Como quieren en el aula, los escuchaba hablar, pero aquí están callados, callados. Entonces, mientras uno dibuja, pueden platicar, no hay ningún problema. Profe, Mande. nada más que no me refería a lo de la flecha, eso sí está claro. Me refería como al otro método. ¿Cómo? Es que usted había dicho que ese es el método que a usted se le parece más práctico, pero que hay otro que nosotros estábamos acostumbrados. Lo puede hacer como el otro porque ya no, o sea, ya no entendía este, pero el otro como que ya no sé cuál era el otro. Ok. De hecho, es más, déjame busco un ejemplo más sencillo para hacerlo con ese. No. Con potencial. ¿Cómo? El otro sacando potencial. Ajá, pues que también se puede hacer. Ok, ya sé cuál vamos a hacer. Incluso puede salir con este. Ok, vamos a hacer ese método. Voy a cambiar el circuito para hacer uno que ya tengo resuelto. Para no errarle. Ahí está. Déjenme lo borro. Vamos a hacerlo con el método que en teoría se sabe. Ahí está. Ok. Este circuito va a ir así. Dibuja. Escribe. Ahí va. Va para acá. Se va para acá. Una resistencia va para acá. Dibujen mis dibujos. Disculpen mis dibujos, que créanme que no sé cómo saqué 10 en dibujo técnico en la prepa y aquí nada más no. Reconozco mis talentos y el dibujo no es uno de ellos. Aquí un nodo. Hacemos esto. Sigue para acá. De aquí bajamos.
una resistencia, un potencial, y bajamos para acá. Bajamos para acá, hay un potencial, bajamos, resistencia, y llegamos hasta acá. Bajamos, resistencia, llegamos para acá. Ok, déjenme pongo valores nada más. Este es de 8 kilo ohms, 15 kilo ohms, 15 volts, perdón. No sé por qué me estoy viendo la quinta. 15, control Z. Esto se está trabando. Ok, aquí son 15 volts. Acá son 25 volts. Acá son 10 volts. Acá son 10 kilo ohms. 6 kilo ohms. 3 kilo ohms. 7 kilo ohms. Y 2 kilo ohms. Por cloro lo paso. Ok, y esta es de 9 kilo ohms. Ok. Vamos a hacerlo con el método tradicional. Bueno, el método que tengo entendido que se sabe. ¿Sí? Ay, perdón, muchachos, que la casa huele un montón a cloro, no sé por qué. Lo primero que vamos a hacer, bueno, así como en el otro, es indicar las polaridades. Más y menos, más y menos, más y menos, ¿sí? Y indicadas esas polaridades, ahora sí nos van a decir hacia dónde va a fluir la corriente, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que vamos a tener? Para el caso inferior, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vámonos a la malla de aquí al centro, ¿sí? A esta de aquí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos un potencial de 25 volts. ¿Lo están viendo también doble? Sí, ¿O soy solo yo? Cosa. Eso significa. sí, se puso como sobrepuesto. Esto ¿Qué está pasa, profe? raro. Se dibujó como más cuadritos arriba de esto y no debería. Encima de las resistencias. Ajá. No sé por qué Sí, pasó eso. líneas extras. Ajá. Pero está extraño, yo no lo puse. Por más que le doy control Z, no se mueve. Ok, lo rehago rápido. Baja, potencial grande, baja, resistencia, avanzo, potencial pequeño, potencial grande, subo, resistencia, subo, nodo, para acá hay un nodo, resistencia 1, avanzo, resistencia 2, avanzo. Aquí está. Avanzo para acá, resistencia de 3, avanzo, bajo, resistencia, bajo, y va para acá. Arriba hay una resistencia, luego hay un potencial grande, pequeño, y ahí está, miren, más rápido. Luego, esta vale 25 volts, este vale 10 volts, este vale 15 volts, el de arriba vale 8 kilo ohms, 7 kilo ohms, 10 kilo ohms, son acá, 2 kilo ohms, 3 kilo ohms, 6 kilo ohms y 9 kilo ohms. Más rápido, ahí está. Entonces, paso 1, identificamos polaridades, más y menos, más y menos. Más voy a hacer una cosita, aquí, voy a dibujarlo más abajito. Ahí está. Más, menos, ahí está, más para dar un poco más de sentido. Ahí está. Ahí está. Primeramente, definimos polaridades, el lado positivo, lado negativo. Lado positivo, lado negativo. Lado positivo, lado negativo. ¿Vamos bien hasta ahí? Es lo único que estamos haciendo. Ahora, vamos a observar. Las corrientes van a fluir, van a salir del lado positivo y tarde o temprano terminan llegando al lado negativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En cada uno de estos casos, pues bueno, tenemos 3 mallas y tenemos, afortunadamente, tenemos 3 potenciales. ¿Sí? Ahora, la corriente vamos a decir que hace lo siguiente, sale del lado positivo del 25
y va a fluir. Este va a ir para acá, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? En esta misma malla que tendríamos aquí al centro, bueno, que tendríamos aquí en ese punto donde puse el círculo, ¿qué es lo que va a pasar? Hay otra malla que es de 20, hay otra potencial que es de 25. Y si ponemos a competir el de 25 contra el de 10, ¿quién es mayor? ¿Alguien? 25. Con 25. Entonces, vamos a agarrar la malla aquí central, que está aquí al centro, ¿sí? Justamente esa que acabamos de marcar, como que su corriente fluye en esta dirección. Es decir, sale del potencial de 25, fluye y luego llega hasta acá. Eso vamos a nombrarlo corriente 1, corriente A o con el nombre que le quieran poner. Ahora, del potencial de 10 volts también sale una corriente, ¿sí? Y esta corriente va a hacer esto. Sale el positivo, va a llegar al nodo y entonces se va a ir para la derecha, ¿sí? A cada malla le va a corresponder su dirección. Y ahora, con respecto a la superior, donde está la de 15 volts, ¿sí? Pues la corriente hacia dónde sale, ¿para la derecha o para la izquierda? ¿Izquierda? ¿Hacia dónde apunta el positivo? Izquierda. Entonces, sale para acá, sale de la izquierda, llega a los nodos de acá abajito, se transporta por los cables de acá abajo y ya hace este movimiento, ¿no? Entonces, esta es la corriente 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer para este? Vamos a calcular cuánto vale la I1, cuánto vale la I2 y cuánto vale la I3. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo para la malla 1. Para la primera malla, ¿sí se alcanza a ver ese tema? Mande. Sí, o sea, ¿eso nada más es análisis de mallas así normal? Ajá. Ah, ok. Nada más que aquí, o sea, si lo hacemos con la forma que lo estamos viendo ahorita, bueno, con la forma anterior, debemos de obtener el mismo resultado que de esta forma que lo vamos a hacer. Por eso son como dos formas. Uno parece más complicado que el otro. Nada más que en el otro método, aquí, por ejemplo, sale una corriente del de 25, luego una se va para acá y otra se va para acá. Y cada una de ellas tiene un nombre, ¿sí? Entonces, cada corriente te da un nuevo sistema de ecuaciones, ¿sí? Cuando llega para acá, una se va para acá y otra para acá. Esta tiene otro nombre. Luego una va para acá y otra para acá. Así se van. Cada una es distinta. Lo único que se hace en este método es que cada malla tiene su propia corriente. ¿Y si vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, entonces fíjense, vamos a ver, ¿cómo sería esto? Si salimos bueno, vamos a empezar acá, desde este punto, vamos a subir y luego vamos a ir en el sentido de la malla y regresar hasta este punto, ¿sí? Esto mismo se va a resolver con sumatoria de potenciales igual a la sumatoria de resistencias por intensidades de corriente. Ahora, vamos a seguir la corriente 1, que se está aquí, en este sentido, ¿sí? Vamos a empezar primero con los potenciales. Si subimos por la malla, el primer potencial que nos encontramos es de 25. Entramos por el lado negativo y salimos por el lado positivo de dicho potencial. Entonces es positivo. Seguimos avanzando. No hay potencial, no hay potencial. Bajamos aquí por la malla y llegamos al de 10 volts. Entramos por el positivo, pero salimos por el negativo. Entonces, menos 10 volts. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí. ¿Sí? Ahora, lo siguiente es que vamos a revisar cuál es la aportación de cada una de las resistencias. Es decir, dentro de esta malla vamos a sumar todas sus resistencias. Si empezamos, pues llegamos a la de 7, a la de 2, a la de 9 y luego a la de 10. Entonces el 7 más 2 más 9 más 10. Porque si seguimos esa secuencia es como si estuvieran en serie. Y cada una de ellas va a ir multiplicado por la corriente 1. ¿De acuerdo? Pero hay otro detalle. Estas dos resistencias, por ejemplo, que están aquí, la de 7 y la de 2, no nada más están siendo afectados por la corriente 1, sino que también están
siendo afectados por qué corriente. Por la corriente 3. La corriente 3 también está pasando por ellas dos. Entonces, eso nos está aportando. Entonces, más la aportación de las dos resistencias, la de 7 y la de 2, con la corriente 3. ¿Vamos bien hasta ahí? Dense cuenta que la corriente 1 va para acá y la corriente 3 también va para acá. Van en el mismo sentido, entonces se suman. Por eso el signo más ahí. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre cuando llegamos acá? Cuando llegamos a este punto y la corriente 1 está fluyendo hacia abajo, pues ya tenemos esa aportación, es esta. Pero justamente por esta resistencia de 9 kilo ohms también está pasando otra corriente. ¿Y esa corriente es cuál? La corriente 2. Y esa corriente va hacia arriba, va en sentido contrario. Mientras que la corriente 1 va bajando, la corriente 2 va en sentido contrario. Entonces, esa apunta para arriba. Entonces, con el ir en sentido contrario, esa se resta menos 9 veces y 2. Ya tenemos una primera parte. Eso es para la malla 1. Ya no tenemos más elementos en la malla 1. Vamos a la malla 2. Revisando la malla 2, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuántos potenciales están involucrados en la malla 2? Uno. Nada más un potencial. ¿Ese potencial va en el mismo sentido que la malla o en sentido contrario? Mismo sentido. En el mismo sentido. Entonces, se pone positivo. Si hubiese otro potencial y estuviera en sentido opuesto, supongamos que hubiese uno aquí que fuese fuese positivo o negativo, entonces menos el otro potencial. ¿Sí? Pero si no lo hay, ahí se queda. Ahora, primeramente, sumamos todas las resistencias que forman parte de esa malla. Es decir, el 9 más el 3 más el 6. Dense cuenta que este 9, 3 y 6 son kilo ohms. Nada más estamos poniéndolo el puro número. Ahorita ponemos el factor multiplicado por 1000. Entonces, la resistencia de 9, 3 y 6 están siendo, a través de ellos está pasando la corriente 2. Entonces, su aportación dada por la corriente 2. Pero ahora, hay otro detalle. No todos los elementos o no todas las resistencias que conforman nuestra malla están pasando nada más la corriente 2, sino que hay otras corrientes que están pasando. Para la corriente de 9 ohms o 9 kilo ohms, ¿sí? Ok, la corriente 2 va para arriba, pero también a través de esa resistencia, ¿qué otra corriente está pasando? La 25. La corriente 1. El 25 es el voltaje. Ajá, sí. Bueno, la 1. Ya nos queda la corriente 1 que no sabemos cuánto vale, por eso le decimos corriente 1. Y como ven sentido, como la corriente 1 va para abajo y en el sentido de nuestra malla va para arriba, entonces es sentido contrario. Entonces, menos lo que vale la resistencia por la corriente 1, que es la que nos está afectando. ¿Va? ¿Y cuál otro de los elementos de la malla tiene otra aportación de otra corriente? El 3. Pues, la 3. Entonces, la corriente 3 está siendo afectada, perdón, la resistencia 3 está siendo afectada por qué corriente. ¿Qué otra corriente está pasando por aquí? La 3. ¿Está a favor o en contra del sentido de la malla? ¿O a favor o en contra de la corriente 2? A favor. A favor. Entonces es positiva. Ya está. La malla 3. Vamos a ver cómo sería. ¿Cuántos potenciales están dentro de la malla 3? ¿O forman parte de la malla 3? No. Solamente uno, que es el de 15. Si hubiese otro potencial, pues o lo sumamos o lo restamos dependiendo si entra o sale por el lado positivo o negativo. Ahora, sumamos las aportaciones de todas las resistencias de la malla 3, que son el 8 más el 7 más el 2 más el 3. Es decir,
Parte de la malla 3 son esta y esta. Todas esas 4 resistencias son parte de la malla 3. Y por esas resistencias, por todas ellas, está pasando la corriente 3. Y ya tenemos eso. Pero, ¿qué pasa? Dijimos que también hay aportaciones. Por la resistencia de 7 y la de 2, que están pegadas a la malla 1, pues también hay una aportación, hay otra corriente. No es nada más la 3 la que está pasando, sino también está pasando otra que es ¿cuál? La 1. Entonces, esa corriente 1 que apunta hacia la derecha está a favor o en contra de la corriente de la malla 3. A favor. A favor. Entonces se suma. ¿Y qué corrientes son? Pues la de 7 y la de 2. ¿Qué es esto? Y la corriente que está aportando ahí es la corriente 1. Vamos a ver. Seguimos avanzando y resulta ser que en esta resistencia, pues no es nada más la corriente 3, sino también es ¿qué otra corriente? ¿Qué otra corriente pasaría por acá? La 2. La 2. ¿Positiva o negativa? ¿A favor o en contra? A favor. A favor. Entonces, queda sumando. Con eso ya tenemos 3 mallas. Si son 3 mallas, son 3 ecuaciones. Vamos a reducir cada uno de esos sistemas de ecuaciones para que no se vea tan feo y poder resolver más fácilmente. Pues primero resolvemos esta parte. 7 más 9, perdón, 7 más 2 más 9 más 10 nos da 28 veces 8. y 1. Menos 9 veces y 2. Más 9 veces y 3. Estoy juntando estos y además los estoy poniendo en orden. Y 1, y 2, y 3. Y esto es igual a 15. Vámonos con los de acá. Primero va el I1, entonces menos 9 veces y 1. Más 9 y 3 son 12 y 6 son 18. Y 2. Ahora el I3 más 3 y 3. Igual a la cuenta de aquí, 10. Vámonos con la tercera ecuación. Primero el I1. 7 más 2 son 9. 9 y 1. Sigue el I2 más 3 veces I2, que es este término de aquí. Y sigue el I3. 8 más 7 más 2 más 3 nos da 23. Y este es igual a 15. Este sistema de ecuaciones es un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas y 3 ecuaciones, que es el que tenemos que resolver. Esto significa que la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3 son los valores que están pasando por esas mallas. Si nosotros resolvemos dicho sistema de ecuaciones, que supongo alguien más ya lo está haciendo, pues la corriente 1 vale 0.718 miliamperes, pues 0.000718 amperes. ¿Sí? La corriente 2 va a dar como resultado 0.865 miliamperes, y la corriente 3, cuando lo resuelvan, va a dar 0.296 miliamperes. ¿Por qué sale el prefijo mili? Porque recuerden que este 28, en realidad son 28 kiloohms, entonces son 28.000. Si lo ponen como sistema de ecuaciones, sería 28.000x menos 9.000y más 9.000z igual a 15. Menos 9.000x más 18.000y más 3.000z igual a 10. 9.000x más 3.000y menos 20.000z igual a 15. Ya cuando resuelven todo eso, pues les va a dar el 0.0001718, 0.00865 y el 0.000296. Y aquí ya tenemos los valores de la corriente. Esa es la otra forma. Mande. Si la malla 3 no la hubiéramos tomado de esa dirección, si la hubiéramos tomado igual que la 1 y la 2, nada más nos hubiera dado negativa. Se supone que sí, hasta donde tengo entendido, sí. Eso entonces ya lo que tiene es que la corriente va en sentido opuesto. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, Profe, ese mande. cuando
Es que tengo una pregunta acerca de la tarea, así que no sé si puede resolver mi duda cuando termine. Ok, sí, ahorita que terminemos vemos eso. Nomás les voy a escribir el ejercicio que vamos a hacer para salir y ahorita hacemos las dudas de la tarea, ¿va? Bueno, Ok. este es el método que tengo entendido que ustedes les han enseñado desde la clase de circuitos 1 o probablemente ahorita en circuitos 2. Este último que estamos viendo es el que tengo entendido que conocen y que han aprendido. ¿Sí? El otro método, que es lo que estaba acá, o sea, son casi cosas muy similares, nada más que uno utiliza una sola corriente para toda la malla y el otro método va descomponiendo la malla en distintas corrientes más pequeñas, una para cada rama. Esa es la única diferencia. Cuando descompongamos cada malla en corrientes más pequeñas, entonces lo que tenemos que hacer es aplicamos eh, la primera ley de Kirchhoff, que es la de la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a cero. ¿Sí? Y es lo único que vamos a agregar a ese método. Será lo único que se agregaría. ¿Te quedó un poquito la idea? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí, profe. O sea, no Sí. Ok. Aquí en la parte inferior, déjame ver. Ok. Les voy a poner lo que es el ejercicio para salir. ¿Sí? Ese igual lo van a entregar hasta la noche. Que no se me preocupen ni se me estresen. Vamos a ponerlo acá abajito, para que esté el inicio. Uy, ya hicimos bastante. Ok. Y después de esto ya vemos las dudas de la tarea. Ok. En este ejercicio para salir, van a resolver este. Ok. Se va para acá. Resistencia. Se va para acá. Nodo A. Resistencia. Para acá. Nodo B. Potencial. Resistencia. Para acá. Ajá. Potencial. Resistencia. Para acá. ¿Cuántas mallas tenemos ahí? 3. Perfecto. 40 volts. 2 ohms. 360 volts. 1 ohm. 80 volts y 2 ohms. Esta va a ser de 68 ohms, 19 ohms y 68 ohms. Lo que van a encontrar para cada uno de estos son las corrientes. Al final van a terminar encontrando 5 corrientes. Van a hacerlo con la primera forma, lo que vimos al inicio de la clase, por favor. Ya luego en la tarea vamos a hacerlo, repasarlo con la última forma que vemos, que es el método tradicional que ya conocen. Nada más también quiero que se aprendan este, porque a veces puede ser un poquito más sencillo, o puede ser en ocasiones menos revoltoso. ¿Sí? Bueno, voy a querer por favor que encuentren las 5 resistencias, las 5 corrientes pequeñas, y el voltaje, por favor, que hay en la resistencia de 200 ohms. Es decir, ¿qué potencial hay en esta resistencia justamente? Por favor. ¿Va? Se va a llamar B, y ahí está. Ahora, dense cuenta, tenemos las resistencias aquí de forma individual, pero también cada potencial tiene una cierta resistencia, una de 2, una de 1 y otra de 2. Ahí por si quieren tomarle un pantallazo o algo. Ahí va. Sería esto. Vamos a dejar de grabar la clase y ahora sí para contestar dudas de la tarea.